Lucas 11:17. Para los que no tienen Biblia, usted lo puede leer en la pantalla. Ya lo pusieron los hermanos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 17: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, dice la Biblia, cae. Eso fue lo que el Señor dijo. Y aquí está el punto interesante en la última parte del versículo 17 que hemos leído. Una casa dividida contra sí misma cae. Oremos al Señor y pedimos a Dios que nos ayude en esta preciosa hora. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque tú eres bueno, poderoso y adorado y glorificado es tu nombre. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder expresar y entender tu palabra. Que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ilumine y nos ayude. Señor, ministra cada pensamiento, cada corazón, y que sea tu Espíritu en nosotros, Señor, acercándonos a aguas de vida, Señor, donde nos podamos alimentar, crecer cada día en tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. La versión nueva internacional dice en Lucas 11:17: como él conocía sus pensamientos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Esa dice la nueva versión internacional. Y dice: y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. En la versión Reina Valera 69 leímos que cae. Esta versión moderna dice se derrumbará. Así que entendamos que hoy para nosotros este tema es de mucha importancia para poder entenderlo. Y cuando hablamos de lo que es familia, entendamos que cuando hablamos de familia es algo diferente a lo que es parentela. Y cuando hablamos de parentela estamos hablando de lo que está en lo que podemos llamarle familia, en lo que el diccionario así lo define. El diccionario de la lengua española lo define como algo que está unido o que tiene parentesco. Entonces, cuando hablamos de lo que tiene parentesco o se parece, el diccionario lo define como familia también, de lo que también lo define como un linaje, también lo define como algo que tiene una forma similar. Por ejemplo, las sillas son iguales, son idénticas, y el diccionario lo define de esa manera como familia. Pero cuando hablamos de familia, la familia se compone de lo que es padres e hijos, y aún hasta lo que son las generaciones de los hijos. Eso es la familia. Entonces, cuando la Biblia, el Señor nos enseña en esta parte de el cuidado de mantener la familia unida, es de suma importancia. Ahora, cuando vemos esta parte, entendamos que lo contrario a la unidad es la división. Algo que la Biblia nos enseña es que existe división dentro de las familias, dentro de compañías, dentro de iglesias, dentro de pueblos y dentro de una nación. Ahora, cuando hablamos de unidad, estamos hablando de que Dios apoya y ama la unidad. La Biblia habla de la división, que es algo que no es apoyado por Dios, pero existe la división. Entonces estamos viendo que aquí hay un versículo que habla de la unidad, pero habla también de la división. Entonces, cuando el Señor habla de esta parte que es interesante, entendamos que si no mantenemos la unidad en la familia, el hogar, como dice esta versión,
se derrumbará. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, declarando que cualquier organización, comunidad o familia solo puede mantenerse firme si está unida. Ahora, la división es un destructor de hogares. Entendamos esta parte para poder entrar en materia. Iglesias, empresas, hasta naciones. Aún podría haber amor, amistad y buenas relaciones entre los miembros, pero si no hay unidad, todo lo demás o todo lo que puede pasar perecerá. Gracias, hermano. Entonces, entendamos aquí esta parte que es importante. Puede haber dinero, puede haber fama, puede haber trabajo, puede haber todo lo material, pero si en un hogar, en una familia, no hay unidad, todo lo que existe perecerá. Porque eso es lo que dice la Biblia. Usted leyó conmigo, ¿verdad? Estamos ahí. Si no hay unidad, caerá, perecerá, se derrumbará lo que está establecido. No importa de qué familia pueda venir, no importa qué apellido tenga, no importa si le corre sangre azul por las venas. Eso era un dicho antes, ¿verdad? Por aquellos que venían de buenas familias, ¿verdad? Como las familias reales que se decían que traían sangre azul. Pero bueno, eso era un dicho. Ahora hay que tener cuidado si la sangre le cambia de color, porque puede ser colesterol o puede ser azúcar, ¿verdad, hermanos? Ahora hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero bueno, entendamos aquí esta parte. Si queremos construir hogares firmes, necesitamos hacerlo sobre el fundamento. Y sobre el fundamento que debemos de edificar, uno debe de ser Cristo, que es el fundamento importante en la vida familiar. Pero sobre el fundamento que es Cristo, la parte que hoy nos corresponde a nosotros entender es la unidad. Si nosotros no fundamos nuestras familias, nuestras bases sobre la unidad, entonces tendremos problemas. Tarde o que temprano tendremos problemas. Sea en meses, en años, hermano, muchos años, pero tendremos problemas. ¿Por qué? Porque el fundamento para poder permanecer dentro de un hogar, y aquí hablemos y generalicemos, sea cristiano o no cristiano, vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, un hogar que no tiene unidad es un hogar que no llegará lejos. Ahora, la unidad es lo contrario a lo que hemos mencionado, la división. Déjeme explicar un poco esta parte porque es importante entender para poder explicar un poquito más lo que queremos dialogar, que es la unidad. La división podemos entenderlo como, y separamos la palabra división. Entonces, hay dos palabras aquí importantes que entender, es decir, diferentes visiones o dos visiones o más. La división es producto de la falta de visión. Entonces, cuando hablamos que la división es la falta de visión, entonces es aquí común dentro de una organización cuando cada miembro está buscando su propio objetivo, definitivamente. Hablamos personalmente, sin buscar un conjunto de lo que pueda ser aquí parte de lo que pueda hacerse una familia dentro de una compañía. Una compañía no puede ser prosperada. Un país no puede ser prosperado si hay división. Y cuando hablamos de división, estamos hablando que tienen una visión completamente diferente. No están en la misma visión. Un grupo de gente que no camina en la misma visión está dividido. Una familia que no tiene una misma visión está dividida. Una iglesia que no tiene la misma visión, la iglesia está dividida. ¿Me explico en esa parte? Entonces, entendamos que aquí pueden haber muchos factores, de lo que nos tomaría mucho tiempo
el poder hablar de esto, pero pienso que es entendible lo que acabo de mencionar. Una familia en la que cada miembro está buscando lo propio sin pensar en los demás, aquí está dividida, que ese es el punto. Porque cuando hablamos aquí de lo que es una familia, que decimos, bueno, es un hogar, es una familia, padre, madre e hijos, todos de una manera, decimos, jalan para un mismo lugar, pero muchas de las veces no es así. Muchas de las veces sus pensamientos pueden ser contrarios y diferentes a los de los padres. En el momento de niños, en el momento de su adolescencia, probablemente tengan la misma visión, el mismo sentir o tal vez las mismas ganas de superarse, especialmente cuando existe la necesidad material. El hijo dice, ¿cómo me gustaría trabajar mucho para ayudar al viejo? Porque este viejo en cualquier momento va a quedar tendido y ya no va a haber pan en la casa. Entonces hay hijos que se preocupan para seguir dándole vida al hogar. Pero existe la otra cara de la moneda, que hay muchos que dicen, no, yo cuando tenga 18 años yo me voy a ir de esta casa porque aquí me hacen pasar hambre, no me dan lo que quiero. Bueno, usted sabe lo que pasa en muchos hogares. Entonces entendamos que no hay una misma visión, no hay un mismo pensamiento del hijo hacia el padre y muchas veces del padre hacia los hijos, porque también existe la viceversa, no solamente de los hijos a los padres, sino también de los padres a los hijos. Escuché una vez que dijo un hombre, predicador, maestro, hermano, cristiano por supuesto, que estuvo aquí con nosotros, lastimosamente, en confianza, platicando, me mencionó, éramos muy amigos, y me dice, ya me cansé de mi hija, me dijo. Yo quisiera que se casara y se fuera, me dijo. Ay, así fueron sus palabras. Así fueron sus palabras. Espero que usted no piense así. Porque puede llegar al punto. Puede ser hijo o puede ser hija. Entonces hay cosas que nosotros muchas de las veces empujamos a que dentro del hogar no haya la unidad que el Señor quiere que tengamos. Ahora, vamos a llegar a un punto porque es importante pensar lo que Dios quiere para las familias y lo que el diablo quiere también para las familias. Dios quiere la unidad de las familias, pero también existe Satanás que quiere la división entre las familias. La razón por qué Satanás quiere la división entre las familias, porque para él es más fácil, hermanos, destruir las familias cuando están divididas. Para Satanás una familia unida no es fácil destruirla. ¿Sabía usted eso? Entonces es importante pensar aquí. Cuando una familia en la que cada miembro está buscando su propio pensar y no en los demás, es una persona, como acabo de mencionar, que está dividida. Y estamos hablando dentro del hogar. Nos sentamos todos a la mesa, dialogamos, miramos la televisión, miramos esto, salimos todos tal vez, pero el pensamiento muchas de las veces puede ser diferente. Entonces, hablemos un poco de construcción. Yo de construcción de casa, de construcción de esto, no les sabría decir cómo tener una forma clara. Tengo una idea, pero no tengo la experiencia. Pero aquí hay muchos que tienen la experiencia de construcción, de edificar, que eso es muy diferente, como decimos nosotros en Guatemala, a chapucear. Chapucear, en las palabras chapina, es aquello que hacen trabajos de reparaciones, ¿ok? Para que no me vaya a malinterpretar, por favor. Amén, hermanos. Ok. No sé cuántos chapines hay aquí. 1, 2, 3. Solo 3 sabemos. Bueno, guatemaltecos, dicen por ahí que guatemaltecos, ¿verdad? Muchos pueden ser guatemaltecos, pero chapines, muy pocos. Esos son contados, porque los chapines son buen trabajadores, hermanos. Los chapines son buen trabajadores. Llegan tarde, pero son buenos trabajadores. Eso sí.
Y para la salida, no digamos, hermanos. Salen más primero que todos. Pero no todos son chapines. Así que no todos los de Guatemala son chapines. Así que hacemos esa aclaración. Pero entendamos de que hablemos esta parte. Construcción. Tal vez podamos tener una idea. Pero no todos tenemos claramente cómo se puede iniciar y terminar. Entonces, cuando hablamos aquí de construyendo o construir la unidad de la familia, entendamos que la falta de unidad puede destruir una familia. Algo que ya está construido, algo que costó, algo que tiene un valor, algo que se tomó un tiempo bastantemente suficiente para realizar la construcción o la edificación de una familia. Ahora, la falta de unidad puede ser ese gran factor de destrucción. Entonces, cuando hablamos de esto, no solo hablamos de matrimonios, podemos hablar de división entre padres, hijos e incluso entre hermanos. Y podríamos vivir en un mismo lugar, en un mismo techo, pero muchas de las veces podemos vivir divididos. Ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar, no es el punto, pero sí, aquí entra. Y aunque tal vez usted no hubiera venido, yo lo hubiera dicho, pero usted está aquí. Bueno, esperamos que esto le sea de bendición para usted. Dicen por ahí que el casado casa quiere, ¿verdad que sí, hermanos? Así que cuando existe una tercera persona dentro del matrimonio, es peligrosa muchas de las veces. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay algún problema o cuando hay algo, una decisión que tomar dentro del matrimonio, dentro de la familia, muchas de las veces se recomienda de que sea la familia la que se opine para poder entender claramente el objetivo. Porque cuando hay personas que no son parte de la familia, ya expliqué lo que es la familia, para que usted no me vaya a malinterpretar. La familia es papá, mamá e hijos, y aún los hijos de los hijos. E incluso los hijos ya puedan ser grandes o pequeños, o puedan vivir lejos del país, fuera del estado, pero son hijos. Hay familias, hay padres que todavía mantienen la comunicación, se visitan aunque están lejos, viajan para poder estar cerca. Pero cuando hay una tercera persona a la que yo me refiero, puede ser padres, abuelos, tíos, hermanos, muchas de las veces no es recomendable que haya una opinión de una tercera persona que no sea de la familia, porque muchas de las veces la visión es diferente a la visión que se ha establecido de mamá, de papá e hijos. ¿Me explico en esa parte? Entonces, cuando usted tenga o quiere buscar una opinión, no vaya con el carnicero, no vaya con el panadero, no vaya al Walmart, ¿verdad? Que le estoy dando propaganda a la tienda, no vaya a pedir consejo allá. No, yo pienso que lo más importante es pedir la opinión de lo que es la familia, de los que viven debajo de ese techo o de los que son parte de esa familia. Porque muchas de las veces no va a ser la misma visión, no va a ser el mismo objetivo. Y cuando hay una visión diferente a la que está establecida, téngalo por seguro que no va a permanecer, porque tendrá problemas en el camino. Entonces, entendamos aquí de que el gran problema es que muchas veces creemos que la unidad se va a dar por sí sola. Mas no es así. Entendamos aquí esta parte que es importante. La unidad no se hace así, solamente por decir, como el chile en el monte, ¿verdad, hermanos? Los que saben de que allá en el monte se da un chile, ¿cómo se le dice? Naturalmente. Yo sé que le dicen algunos piquín. La unidad no se da como el chile en el monte. La unidad se tiene que construir. La unidad se tiene que trabajar. La unidad no nace solamente por creer en la unidad. No, la unidad de una manera se tiene que construir, se construye, se trabaja, se prepara
para poder lograr lo que se necesita y se cree que es importante dentro de la familia. Vamos a planificar un viaje, la familia. Planificar es contar primero cuánto tenemos de dinero. Planificar es a dónde vamos a ir. Planificar un viaje es qué lugar vamos a visitar. Planificar es saber cómo está ahorita los vuelos, cómo está la economía, cómo está la comida. Planificar es saber que lo que tenemos nos va a alcanzar para ir y venir. Entonces, cuando estamos hablando de lo que aquí para nosotros es importante construir lo que es aquí la unidad dentro del hogar, es que tenemos que pensar lo importante que es el tener una unidad si no existe dentro de la casa. Ahora, si existe dentro de la casa la unidad, entonces es de seguir trabajando y manteniéndola. Pero si en este caso la unidad que nosotros bíblicamente la entendemos de esta manera, hermanos, no existiera, entonces necesitamos construir la unidad dentro del hogar. Ahora, voy a llegar un poquito más allá porque es importante entender esta parte. Entonces, cuando hablamos aquí de construir unidad en nuestros hogares, debemos de esforzarnos en colaborar con el que está construyendo la unidad dentro del hogar. Entonces, no podemos nosotros, por ejemplo, en una compañía, ir nosotros a buscar trabajo o trabajar con la compañía que se nos ha contratado y hacer lo que a nosotros se nos antoja hacer cuando tenemos una dirección quien nos está guiando. No podemos ir a trabajar a un lugar, hermano, donde dice usted tiene que, vamos a poner ejemplo, usted tiene que hacer 2 barcos en el mes, vamos a llamarlo de esta manera. Y tal vez nosotros digamos, no, yo le voy a hacer 3 barcos. No, le están pidiendo 2 solamente. Pero como somos así bien acelerados, muchos de nosotros, para demostrar que sabemos, le decimos, no, yo le voy a hacer 3. No, nos están pidiendo solo 2 barcos. Entonces, cuando muchas de las veces nosotros hacemos cosas que no son lo que se nos está pidiendo, entonces podemos equivocar la dirección, la visión y el propósito. O sea, viceversa. El decir, bueno, yo la verdad no sé el trabajo, pero no puedo hacerle esa función, ese trabajo. Pero si usted me dijo aquí en su formulario que usted hacía más o hacía lo que se le pidiera. Y muchas de las veces esto puede pasar dentro de lo que es la familia. Entonces estamos entendiendo aquí la unidad de la manera que debemos de construir, de la manera que hay un dirigente, el que nos debe de guiar y nos debe de preparar para poder llevar a cabo el objetivo aquí de la visión, para poder construir lo que se necesita. La Biblia nos enseña en Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 3. Y dice Efesios capítulo 4 y versículo 3: solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Y dice aquí en el vínculo de la paz. Y usa la palabra aquí el versículo 3, la unidad del Espíritu. Entonces, entendamos aquí algo interesante. Esto es justamente lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios. Y nos enseña que si queremos ver unidad en nuestros hogares, necesitamos luchar por ello, poner por todo nuestro esfuerzo cada día, tomando de manera activa las decisiones que promueven la unidad, y es en Dios a través del Espíritu de Dios en nuestros hogares. Claro, estamos hablando de hogares cristianos. Estamos hablando de hogares que tenemos a Dios en la vida. Estamos hablando de que de la manera que podemos nosotros construir nuestros hogares en la unidad, podemos tener el estudio, podemos tener la capacitación, pero si no le damos lugar al Espíritu de Dios en el hogar, en nuestras vidas, definitivamente, hermano, sería difícil esta parte para nosotros. Por eso que entendamos aquí cómo podemos aquí construir la unidad dentro del hogar
y es la parte que aquí yo quiero entrar un poquito más adentro. Y aquí la carta a los Efesios nos ayuda a entender un poquito más, capítulo 4, versículo 15. Entendamos lo que dice el versículo 15. El versículo 15 del mismo capítulo dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero aquí hay una palabra interesante que nos ayuda a entender a cómo nosotros debemos de crecer y desarrollar dentro de nuestro hogar en la unidad. Y aquí está la clave. El versículo 15 dice: en la verdad, en amor. Dos cosas bien importantes para tener la unidad dentro de lo que es el hogar, el matrimonio, la familia. Una es verdad y la otra es amor. Dos cosas bien importantes, ¿verdad, hermanos? Sí, claro que sí. Ahora, entendamos aquí que en una familia siempre habrá conflictos. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay una familia perfecta. En cada hogar siempre habrán desacuerdos, malentendidos, ofensas. La pregunta no es si habrán, sino aquí es cómo resolveremos o cómo resolvemos los problemas dentro del hogar. ¿Usted se ha preguntado eso? Porque problemas hay y van a haber. Hasta que nos muramos van a haber problemas, hermano. Sin usted darse cuenta, usted estando dentro de la caja o cuando le echen tierra, hermano, téngalo por seguro que usted, si usted no deja claramente su testamento, ahí en el cementerio se van a pelear por lo que usted dejó. Eso téngalo por seguro. Y esto pasa hasta en las mejores. Hasta las mejores familias pasa. Así que si usted no deja claro su testamento de sus propiedades en la familia, téngalo por seguro que cuando usted lo estén enterrando o terminándole de echar la última palada de tierra, se van a agarrar del pelo y van a correr a una corte, a un juzgado, a pelear sus bienes. Eso téngalo usted por seguro. Así que tengamos y mantengamos claro que cuando nosotros hablamos de conflictos, los conflictos van a existir hasta nuestra muerte. Pero aquí el punto no es esto, sino es cómo nosotros resolvemos nuestros problemas. Esa es la parte que es importante. El libro de Efesios, Pablo sigue desarrollando el tema de lo que es la unidad. Aunque específicamente está hablando de la unidad dentro de la iglesia, pero eso también aplica a los hogares. Así que entendamos que la forma para resolver los conflictos es hablando la verdad en amor. Hermano, hay algo que nosotros hoy debemos de entender, y es que hay dos extremos igualmente destructivos que podríamos tomar cuando nos enfrentamos a un problema en el hogar. Número uno, muchas de las veces hablamos reaccionando emocionalmente con palabras hirientes y ofensivas. Pero número dos, está la otra parte, quedarnos callados y no hablar, pues. ¿Cuál usted escogería? No me diga, yo sé que usted escogería la número uno. Porque muchas de las veces creemos y pensamos que tenemos la razón. Porque muchas de las veces creemos que nosotros, especialmente los hombres, voy a dirigir con los hombres tenemos el concepto de que nosotros tenemos la autoridad. Y sí es cierto, tenemos la autoridad y tenemos como cabeza, hermano, el derecho de poder corregir y marcar. Pero muchas de las veces tenemos que entender que también como hombres cometemos errores y debemos también callar y pedir perdón muchas de las veces. Yo sé que muy pocos amenes dijeron esto, porque uno de los problemas grandes que existe en el hombre, hermano, no es
trabajar, no es levantarse temprano. El problema del hombre, a un enfermo, hermano, sale debajo del frío, sale debajo del agua, se va a trabajar, allá está tirando, hermano, paladas, allá está tirando clavos, allá está tirando tornillos, allá debajo de esas grandes temperaturas, hermano, que eso no es problema para él. El problema es humillarse y pedir perdón. Ese es el problema del hombre. El hombre le cuesta reconocer de que él ha cometido un error dentro del hogar, dentro de la familia, porque lo vimos y tenemos esa imagen en la casa de nuestros padres, que cuando la esposa decía algo, ¿cuál era la reacción? No en todos tal vez, pero en algunos, que venía el papá y cómo venía a reaccionar con golpes. Golpeaba a la esposa, golpeaba a los hijos, hasta el perro y al gato le pegaba una patada, hermanos. Porque él creía tener la razón. Ese es el problema. El concepto muchas de las veces en la vida de nosotros está distorsionado, está manipulado por una imagen equivocada en la vida. Entonces, cuando nosotros nos presentamos hoy, nosotros como parejas, hoy como esposos, como esposa, ante una situación difícil en el hogar, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza primero? Actuar lo que tenemos en el ahora, ¿verdad? Es chip, ¿verdad? Antes era cassette, después fue CD. Aquellos, ¿verdad? Que ya venimos de tiempo, era el cartucho, ¿verdad, hermanos? Grandote así, que se metía para la música. ¿Cuántos usaron cartuchos? Hay uno. Cuando se amarraban a los perros con salchicha. Ahora ya no. Ahora es puro chip. La imagen que tenemos está distorsionada. ¿Y qué es lo que echamos mano? ¿O qué es lo que usamos? Es lo que tenemos. No reaccionamos de la manera que queremos, porque es más grande el impulso físicamente, carnalmente, para poder quedar bien con el cónyuge o dentro de la familia. Entendamos que la mujer, aunque muchas de las veces es más callada cuando reconoce su posición, pero cuando no reconoce su posición, ay, hermano, eso es como la guerra de las galaxias allá adentro, hermano. Eso es una guerra dentro del matrimonio. Porque hay dos cabezas, y dos cabezas en el matrimonio no pueden pensar bien. Entonces, aquí entendamos que cuando hablamos de la manera que debemos de actuar, la Biblia dice que debemos de hacerlo en la verdad y en amor. Este segundo caso se da sobre todo cuanto el temor a la confrontación, hacemos como que nada ha pasado, creyendo que el problema se resolverá muchas de las veces por sí mismo. Ningún problema se resolverá por sí mismo. Los problemas se resuelven como, hermanos, hablando. Los problemas se resuelven hablando. Pero ¿cómo lo haremos hablando? Con la verdad y en amor. Porque si no hay verdad en el diálogo, todo quedará en el aire, todo quedará falso. Cuando hay amor, hermano, dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecado. El amor y la verdad es importante dentro del matrimonio para poder construir, para poder edificar y para poder mantener la unidad dentro del matrimonio. Si no hay verdad, si no hay amor, hermano, la unidad en el matrimonio no será sólida en la vida. Tarde o que temprano la mentira se descubrirá. Tarde o que temprano la falsedad saldrá a luz. Tarde o que temprano, hermano, todo aquello que un día le dijo haber confesado en el amor que le tenía a la persona, que no era ningún problema, el que ella o él, aquí nadie tiene un pie más largo que otro, ¿verdad, hermano? Porque no quiero sentir mal a nadie, no es el punto, es un ejemplo.
Tal vez una oreja así, tal vez la tenga más grande que otra, ¿verdad? Pero cuando tal vez la pareja tenía un problema de caminar, eso no era obstáculo, porque el amor no hacía ver ese problema. Pero cuando el amor deja de ser, aquellas cosas que no le molestaban ahora son de molestia. El amor es importante, porque cuando hay amor no se miran los defectos. Cuando hay amor, hermano, se puede sobrellevar. Cuando hay amor, se puede edificar. Alguien dice amén. Pero cuando no hay amor, hermano, aunque haya dinero, aunque haya trabajo, aunque haya casa, aunque haya todo, hermano, no sabe igual la comida si no tiene sal. Yo sé que aquí hay algunos que se cuidan, no comen mucha sal, entendemos esa parte. Pero una comida sin sal, hermano, es una comida insípida. Es una comida que no tiene sabor. Aunque la sal, entendamos que mucha sal puede dañar, pero en sí la sal tiene grandes vitaminas, tiene muchos minerales. Pero una comida, hablamos aquí en el sentido figurado, la vida sin amor, la vida matrimonial sin amor no tiene sentido, hermanos. Entonces el amor es importante en la vida matrimonial. ¿Alguien dice amén? Bueno, entendamos aquí rápidamente. Debemos de pedir ayuda al Espíritu de Dios para poder vencer aquí el miedo a la confrontación, pero también para tener un espíritu manso y humilde que nos permita llevar los conflictos a la mesa y resolverlos con amor. Si no tenemos la ayuda de Dios a la vida de nosotros, la ayuda del Espíritu en la vida de nosotros, difícilmente, hermano, tendremos una capacidad para poder enfrentar los problemas y entrar en el diálogo. Entendemos, hay muchas personas, habemos muchas personas que nos cuesta hablar, que nos cuesta dialogar. Decimos, ¿verdad, hermanos?, que somos tímidos. ¿Cuántos tímidos hay aquí? No me levante la mano, yo sé que hay muchos tímidos aquí. Ya le he contado de el ex amigo que yo tenía en mi infancia, cuando yo andaba sin Cristo. Teníamos un amigo en el barrio, y usted sabe, siempre existe ahí alguien raro. A este amigo se le había apodado la tortilla. Ya le he mencionado eso, ¿verdad, hermano? Se le había apodado la tortilla. Usted sabe, allá afuera la gente pone tantos apodos. Yo vengo de barrio, yo vengo de calle. Y para alguien que viene de la calle y que viene de barrio, tenga cuidado con lo que usted dice. Tengamos cuidado de la manera que hablamos. A este muchacho le decían la tortilla porque en su sano juicio caminaba de una manera rara, afeminada, decimos nosotros. Su mamá tenía negocio en el mercado y este muchacho le llevaba la mercancía a veces a su mamá, pero no se la llevaba como un muchacho normal se la llevara, sino que todo se lo ponía en la cabeza y caminaba de una manera muy amanerada, rara. Era muy callado, era muy tímido. Él no hablaba mucho. El problema era que cuando en las fiestas él se emborrachaba, hermano, era un Don Juan, pues. Ese era el problema de él. Que cuando él se emborrachaba, ay, hermano, no había muchacha, hermano, que se le fuera, hermano, se le cae de frente. Toda muchacha que pasaba, hermano, la cortejeaba, la piropeaba, le decía cosas de amor. Hermano, en su sano juicio era todo lo contrario. Solo cuando estaba borracho hacía las cosas.
Qué raro, ¿verdad, hermano? Por eso le habían puesto la tortilla. Muchos de nosotros en la vida, en el mundo, sin Cristo, fuimos tal vez personas muy agresivas. Fuimos personas que no le tuvimos miedo a la circunstancia, a los problemas. Fuimos personas que tal vez decíamos, no, yo mero, yo aquí, yo allá. O probablemente éramos muy callados. Yo era una persona muy callada. No era la tortilla, quiero corregir. Era muy callado. A mí en el barrio me tenían un poquito de cuidado, porque me decían, ten cuidado con aquel, porque aquel es callado. No le hagas nada porque es callado. Y decía, pero ¿por qué porque es callado no hay que hacerle nada? Si le haces algo, a la vuelta te va a agarrar y ni cuenta te vas a dar. Ese es el problema de un callado. Un callado, hermano, en la vida de afuera es una persona que se le llama traicionero. ¿Ok? Es traicionero. Una persona callada es traicionera. Así que con los callados hay que tener cuidado. Pero hubo aquí algo interesante que a mí me pasó. Yo estoy hablando de mí. A mí me pasó algo. Y es que cuando yo llegué a los caminos de Cristo, cuando yo llegué al Evangelio, cuando yo entendí el Evangelio, cuando Dios se me metió a través de su Espíritu, cuando algo sucedió y hubo un cambio en mi vida, hermano, a mí la timidez, no sé qué pasó, pero se tuvo que ir, hermano. Ahora, hermano, hay un problema. Hay un problema. Ahora me tienen que decir así, 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 porque ya deje de hablar. Tengo un problema. Y es de que cuando yo llegué a Cristo, la lengua, hermano, se me soltó el alma, se me soltó el espíritu, se me soltó todo, porque la Biblia dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Usted entiende eso? Entonces, si usted es una persona que tiene a Cristo, si usted es una persona que tiene a Dios en su vida, si usted es una persona que tiene el Espíritu de Dios, usted no puede vivir de la manera que usted vivía y se comportaba antiguamente. Usted tiene a Dios, usted tiene el Espíritu, y si tiene el Espíritu de Dios, entonces no podemos usar, hermano, como excusa, ay, porque es que yo soy tímido, porque así nací, porque esto. No. A mí la Biblia me enseña que Dios me hizo nueva criatura. Si usted tiene a Cristo, entonces usted tiene la libertad de poder hacer lo que antes usted no podía hacer en Cristo. Si usted era demasiado tímido o no hablaba o esto, lo otro, no. Usted ahora que está casado, tiene hijos y tal vez sus hijos están muy pequeños o tal vez bien grandes, usted necesita salir de ese complejo que tiene de la vida, hermano. Así vamos a llamarle. Aquí hay mucha gente acomplejada. Hasta los dedos tienen acomplejados muchos aquí. Diríamos, hasta el pelo lo tienen complejado y rebelde. Bueno, para los que tienen, ¿verdad? Porque hay unos que ya no tenemos. Pero hay mucha gente muy acomplejada en la vida. Están viendo que se le está derrumbando el matrimonio, están viendo que se le está derrumbando los hijos, están viendo que se le está cayendo todo abajo y no hacen nada, pues. No hacen nada. Usted padre, y yo como padre, y como padres de familia que somos, usted no puede quedarse ante una circunstancia dentro de su familia con los brazos cruzados cuando usted está viendo que su vida matrimonial, que su vida familiar se está destruyendo. ¿Verdad que no? ¿Usted va a dejar morir de hambre a su familia? ¿Usted va a dejar de trabajar para que no haya pan en la casa? ¿Usted va a dejar de morir a su hijo estando enfermo en la cama? Yo pienso que no. Y si usted lo llegara a hacer, entonces usted no es una persona correcta. Usted tiene problemas mentales, pues. Eso es inhumano. ¿Verdad que sí?
Entonces entendamos que si nosotros como padres no vamos a dejar morir de hambre nuestra familia, no vamos a dejar morir de sed nuestra familia, no vamos a dejar morir a nuestros hijos en la cama por una enfermedad, porque corremos al hospital. De la misma manera es entender que en nuestro hogar, si no hay unidad, va a perecer. Si hay unidad, va a avanzar. Entonces peleemos pues para mantener la unidad en la casa. Pero ¿cómo la vamos a mantener? Es a través de la verdad y a través del amor. ¿Alguien dice amén? Entendamos ahora, 2. En la familia siempre habrán conflictos, como lo acabamos de mencionar. Por tanto, por todas oportunidades que nos puedan de una manera ofendernos, hablar de verdad en amor no tiene ningún efecto si no nos acercamos con la actitud humilde, dispuesta a perdonar nuestras ofensas. Muchas veces podemos decir: está bien, hablemos, pero vamos predispuestos muchas de las veces a no cambiar nuestras actitudes. Quiere decir que ya vamos, hermano, como diciendo, vamos ya con el plan, pero a la misma vez con maña, ¿verdad? Diciendo, ya tenemos todo planeado, pero amañado. Vulgarmente diríamos, hermano, de esta manera: vamos, pero yo ya llevo mi plan, diciendo, amarramos al perro antes de tiempo. Eso quiere decir de que hablemos, pero yo no voy a cambiar. Hablemos, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. Hablemos, pero yo no voy a decir que tengo la culpa, porque la culpa la tuviste tú y de ahí nadie me va a sacar. Entonces aquí una de las cosas que muchas de las veces debemos de entender es que debemos de levantarnos, debemos de levantar las barreras de orgullo, debemos de quitar, de limpiar todo aquello, hermano, que muchas de las veces nos estorban para poder tener un buen diálogo dentro de la familia. Y es establecer, como dice el versículo, la paz dentro del hogar. Si no hay paz dentro del hogar, no va a haber un vínculo perfecto de Dios en la vida de nosotros. Debe de haber una humildad para poder estar dispuestos y perdonar las ofensas. Hago la pregunta aquí, porque esto es importante entenderlo. ¿Usted cree que Jesús ha perdonado nuestras ofensas? Ahora, ¿por qué Él las ha perdonado? ¿Por qué Él las ha perdonado? ¿Porque somos buenos? Diga conmigo, no. Hay algunos que se creen buenos, pues. ¿Cuántos se creen buenos aquí? ¿Cuántos se consideraban malos? Ahora, Cristo nos ha perdonado no porque éramos buenos, ni porque tampoco éramos malos. Hay que aclarar esa parte. ¿Por qué razón Cristo nos ha perdonado? Sí, por amor. Claro que sí. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios se reveló en Jesucristo su Hijo. Pero ¿por qué Él nos ha perdonado? Es muy sencilla la respuesta. Porque nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. La humillación, el arrepentimiento es la clave para abrir, hermano, el telón de lo que es el perdón hacia la persona. Si no hay arrepentimiento, si no hay reconciliación, no hay perdón. No puede haber perdón si no hay humillación. El decir, mira, yo fallé, lo entiendo, discúlpame,
vamos a tratar la manera de que no vuelva a suceder. Eso es humillarse, pues. Pedir perdón. Yo sé que aquí tal vez las lágrimas, tal vez no sea un factor importante de demostrar un perdón, pero muchas de las veces pasa. Una vez llegó un joven que una tía que se congregaba aquí lo trajo. Y me llamó mucho la atención porque cuando hicimos el llamado a entregar la vida a Cristo, este joven pasó. Y cuando aquel joven pasó, la tía bien contenta porque el joven, su sobrino, había pasado para entregar su vida a Cristo. Pero cuando ella viene detrás de él y yo estoy haciendo la oración por él, ella se le acerca al oído y le dice: llora para que Dios te perdone. Y yo me quedé así pensativo. Dije: ¿tiene que llorar para que Dios lo perdone? Yo le hago la pregunta: ¿cuántos lloraron aquí para que Dios los perdonara? Tal vez muchos, pero tal vez no todos, ¿verdad que sí? Y muchas de las veces podemos malinterpretar. No quiero decir que eso no sea tal vez correcto. No. Esto es dependiendo el sentimiento y el toque de Dios a la vida. Si hay lloro, gloria a Dios. Pero si no hay tampoco, lo importante es que usted lo haga y de una manera cumpla su palabra. Porque hay muchos que lloran pidiéndole perdón a la pareja, a los hijos, o los hijos a los padres, pero a la vuelta lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y cada vez que pide perdón llora y llora y llora, pero nunca se arrepiente de corazón. Entonces, si hay algo que nosotros debemos de hacer, sí, es perdonar nuestras ofensas, pero también debemos de hacerlo de corazón. ¿Alguien dice amén? El perdón resana las heridas que quieren quebrar la unidad. Si usted no sabía, es que hay algo que debemos de entender: que el perdón sabe resanar o sellar las craqueadas dentro de la vida de la unidad, dentro del matrimonio, dentro de la familia. Porque si de algo nosotros hoy debemos de estar bien seguros, es que en nuestras familias por algo hay una craqueada que se hizo y no se ha rellenado. Tenemos que hoy entender que nuestra vida de unidad tiene que caminar siempre, hermano, en el orden de Dios. Tenga cuidado con las craqueadas en la vida del hogar. Tenga cuidado con las craqueadas en el fundamento. Tenga cuidado con las craqueadas en las paredes. Este estado es un problema, especialmente estas ciudades. Aquí hay un problema y es la tierra. Esta tierra de aquí, donde nosotros estamos, Houston, todo lo que es esta área, usted no me va a dejar mentir que es una tierra que se mueve. ¿Verdad que sí? Los que escarban aquí, los que les gusta escarbar, los que trabajan abriendo agujeros, zanjas, hoyos, ustedes se han topado con piedras. Si no es de las que han echado, pero de lo que la tierra tiene, no hay piedras aquí. Que digamos, llegué a cierto nivel de tierra y es pura piedra, está bien duro. No, casi la tierra aquí es demasiado suave. La tierra aquí se mueve. Eso hace que las casas, no importa en qué esté fundada su casa, la casa tiende a moverse. Se mueven los fundamentos, se craquean las casas, porque la tierra es suave, se mueve. Entonces, ¿qué es lo que se debe de estar haciendo siempre? Muchas de las veces, en muchos lugares, hay que estar parchando las craqueadas. Esto no importa si es casa grande, casa pequeña, casa vieja, casa nueva, se craquea. Y hay que estar parchándolas. Hay que estar siempre parchando esas craqueadas.
la vida la vida familiar, la vida en el hogar, muchas de las veces sufre craqueadas, en desacuerdos, craqueadas que muchas de las veces no vienen al caso, pero suceden, pasan. Muchas de las veces más en los matrimonios más jóvenes. Los matrimonios jóvenes son los que pasan más estas craqueadas en sus matrimonios, en la falta de comprensión, en la falta de ponerse de acuerdo, en la falta de esto, en la falta de otro. No, es que yo quiero viajar allá a mi rancho, y la esposa dice, no, yo quiero ir a Francia, a París. Y no se ponen de acuerdo, pues. No se ponen de acuerdo. Es que allá en tu rancho lo único que voy a ir a ver son gallinas y moscos. Pero si en eso se crió el hombre, pues eso es lo que ama y extraña, que lo piquen los moscos. Como la mujer ya es un poquito más moderna, más refinada, dice, no, yo quiero viajar a Europa, le dice, ¿verdad? O puede ser viceversa. Y muchas de las veces esos malos acuerdos dentro de las parejas, especialmente las parejas jóvenes, que puede pasar, como cuando llega el primer niño. Cuando, hermano, el matrimonio joven tiene la idea de tener un niño en la casa. Lo ve tal vez en sus hermanos, tal vez lo ve en familias de la iglesia, tal vez lo ve en otras familias, pero cuando ya tienen los de ellos, esa es otra historia. Esa es otra historia. Porque tal vez usted ve al niño del hermano o del vecino que es tranquilo, donde lo sientan, ahí se queda tranquilo. Pero ¿qué pasaría o qué experiencia y sorpresa que cuando le nacen los de uno, hermano, traen toda la vitamina y las baterías, pues, de la vida? Que si a uno, hermano, le daban café en aquellos tiempos, y le daban chocolate, y le daban tanta cosa, hermano, tal vez lo aceleraba un poco a uno. No, los de hoy, los niños de hoy, solamente miran el chocolate y se aceleran, hermano. Ya no lo aprueban, nada más lo miran. Y cuando están en su momento, porque hay que hablar de esto hay que hablarlo. Por eso que no digo, ¿verdad?, las parejas nuevas. No, ellos ya entraron, así que lo sentimos por ustedes, ya entraron. Ahora échenle ganas, hermanos. Pero usted que todavía está joven y no se ha casado, así que pídale bien a Dios que le dé la esposa correcta, el esposo correcto, para que usted pueda tener siempre. No, con esto no quiero decir que no va a tener problemas en el matrimonio, van a haber situaciones, pero el Señor siempre le va a estar ayudando en toda la situación que usted quiera poner. Con esto no quiero decir que los que ya están casados y los que ya estamos casados no vamos o no tenemos la ayuda de Dios. No es eso, déjeme explicárselo. El problema de nosotros, ya viejos, es que ya tenemos la experiencia, no completa, pero parte de la vida matrimonial. En el caso mío, mi esposa y yo, que ya pasamos de los 30 años de matrimonio, gracias a Dios, hoy le puedo decir a usted que hoy nuestra vida matrimonial con ella, hermano, es de lo mejor, es lindo. Hermano, hoy nuestros pleitos es como jugar, pues. Ya no nos ofende nada. Platicamos, dialogamos, reímos, gozamos. No hay nada que nos pueda desorientar y desubicar del objetivo, porque ya hemos madurado cierta parte. No toda nos falta, pero cierta parte ya es madura. Pero aquí hay parejas que tienen 1 año de casado, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de casado, que yo le aseguro que en su matrimonio muchas de las veces es más pleito que alegría. Porque eso pasa a todo matrimonio. Eso pasa a todo matrimonio.
Especialmente cuando no tiene, se dice por ahí, ¿verdad?, la luna de miel completa, porque muchas de las veces llegan rápido los hijos, hermano, y no ha disfrutado un tiempo con su pareja. Eso es todavía aún más caótico, pues. Porque para muchos su luna de miel es, hermano, criar niños. Y como si eso viene acumulando un poquito más de presión, más de ansiedad y de tantas cosas. Entonces van como desarrollando un pensamiento que el matrimonio es así. No, el matrimonio no es así. Nosotros lo hacemos así, pero el matrimonio es así. El matrimonio fue establecido con un propósito. El matrimonio fue establecido para ser felices, para vivir alegres, para que hubiese lo que es el complemento que el hombre y la mujer necesita. El matrimonio fue establecido por Dios, no por el hombre. Y la Biblia dice que vio Dios que el hombre estaba solo y no fue bueno que el hombre estuviera solo. La Biblia dice que le hizo ayuda, ¿qué? Idónea. Entonces, muchas de las veces crecemos en el matrimonio en conflictos, en desacuerdos. Y a veces el matrimonio va creciendo y madurándose. Es como un árbol que cuando usted no lo endereza, el árbol va a crecer, pero va a crecer torcido. Y llega un momento donde explota, se cae, va a pasar algo. Porque no tuvo una buena guianza, una buena consejería, una buena guianza en Dios primeramente. Entonces, lógico, va a tener problemas. Las craqueadas dentro del matrimonio, las que no se arreglan con tiempo, al futuro traerá serios y grandes problemas de roturas, de quebramiento, de destrucción. Traerá lloro, traerá lamento, traerá tristeza, traerá dolor en la vida. No me levante la mano, varón, hermana. ¿Cuántos de aquí en algún momento de la vida han querido correr de su hogar? Y decir, ¿para qué me metí en esto, verdad, hermano? ¿Quién me dijo que me metiera aquí? Pero ya está metido, pues. Ya está metido. Ya está dentro. A veces el problema de nosotros es de que no tenemos, hermano, yo mejor voy a terminar aquí, porque aquí yo veo que ya se me puso fea la cosa. Y estoy a la mitad del tema, no lo estoy terminando, pero aquí lo quiero terminar. Muchas de las veces nosotros nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Claro, muchas de las veces nos hemos cansado en pedir perdón y no vemos alivio. Entendemos esa parte. Pero si hay algo que debemos de decir, lo vamos a gritar y lo vamos a decir más de una vez, una y otra vez. Que el único que puede arreglar la vida y puede cuidar la vida del hogar, del matrimonio, la familia, se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros dependemos de Él. Definitivamente. Entonces, el tema que hemos tocado hoy es cómo podemos cuidar nuestra familia. Y es edificando nuestra unidad en Cristo Jesús. Si usted no edifica la unidad en su matrimonio y en su familia en el Señor, tarde o que temprano, como dice el versículo, el mismo Señor Jesucristo dijo, hablando de que todo reino que no permanece unido o casa, caerá. Eso lo dijo el Señor. Y si el Señor lo dijo, eso es. Si nosotros no permanecemos unidos como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, pereceremos, caeremos. Hoy somos aquí Vida Nueva,
Si no permanecemos en unidad, mañana no seremos vida nueva. Saber qué iremos a hacer, pero si no permanecemos en unidad, en un mismo pensamiento, en un mismo parecer y una misma visión, tendremos problemas en la vida. No importa si llegaremos a 1,000, 2,000, 5,000 personas, podamos llegar a ser una mega iglesia, pero si no tenemos unidad del Espíritu en nosotros, tarde o que temprano caeremos, porque el fundamento importante es la unidad para poder permanecer en esta vida como familia. No importa lo que tengamos, si no tenemos unidad, pereceremos en la vida, hermanos. Pereceremos. Amémonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros. No porque sea uno del otro lado del mundo, otro sea del otro lado del mundo. Si Cristo nos ha perdonado y nos ha lavado con su misma sangre, somos hermanos en Cristo Jesús. Somos de un mismo Padre, somos de la misma sangre, somos un cuerpo, somos una familia. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga mucho más. Pongámonos sobre nuestros pies.